Hoy estamos en vivo desde Campus Party, México, en Guadalajara. Realmente en Jalisco me dijeron que no puedo decir Guadalajara porque es Guadalajara, Zapopan y todo este cuento. Entonces que este es Jalisco Campus Party. Eso me dijeron. Lo importante es que estamos acá en Campus Party. Esta es la 7ª Campus Party en México y como la 20 Campus Party en el mundo. Y estamos el día de hoy con Christian Vanderhens, que viene recién desempacado de San Francisco, y con Sebastián Delmont, que también está acá desde Nueva York. Sebastián es increíble porque es uno de los fundadores de Street Easy. Ya lo hemos tenido antes aquí en Platzi Live, pero él es el fundador de una empresa que se volvió la empresa más grande para encontrar un lugar donde vivir en Nueva York. Al punto de que si ustedes salen del metro y ven los taxis en la calle en Nueva York, casi todos tienen un avisito que dice Street Easy. Es mágico. Ahora Sebastián se dedica a otras cosas, en particular a ser un gran conocedor del whisky, y vamos a hablar de las diferencias entre las empresas y trabajar en tecnología en México, en Latinoamérica, en Europa, en Silicon Valley y en Nueva York. Con Christian y con Sebastián. Christian, Sebastián, bienvenidos a Platzi Live. Entonces, arranquemos hablando de una de las cosas más importantes. Sebastián. No tengo que alimentarle el ego a Sebastián, tengo que recordar esto, la última vez fue terrible. Sebastián, tú arrancaste y tú fuiste el creador de una startup que obviamente la inmensa mayoría de acá no la va a recordar, pero hagamos el experimento social de todas formas. ¿Alguien recuerda un portal de la época del internet antiguo llamado loquesea.com? 5 personas. 4 personas mayores de 40 años, muy bien. Tú arrancaste en Venezuela. Sí. Luego pasaste a Estados Unidos, viviste un montón de cosas, creaste otra gran empresa allá, hiciste muchas otras. ¿Cuál fue para ti el cambio más grande de mentalidad respecto a crear una empresa de tecnología y a trabajar para una empresa de tecnología en Venezuela, en la Venezuela del pasado, a hacer lo mismo en Nueva York? Cuando empezamos en Venezuela era finales de los 90, no había la cultura de emprendimiento que hay ahorita en todos los países latinoamericanos. Conseguir gente que quisiera trabajar con nosotros sin una oferta, que no fuéramos un banco o una empresa grande, fue un poco difícil, pero también eso nos permitía atraer a la gente que fuera más capaz de tomar riesgos y más interesante, quizás. Pero fue una lucha dura de conseguir empleados. Llegamos a tener como 150 empleados en Caracas y unos 100 más en el resto del mundo. Pero en el 2002 tuvimos que cerrar. O sea, en un punto, hace más de 15 años, tú tuviste 250 empleados. Sí. En una empresa de tecnología y al siguiente año tronó. Sí, y no es un momento divertido, fueron unos meses terribles y dolorosos, pero es el riesgo que tienes cuando emprendes. Nos tocó la época del dot-bomb, donde todas las empresas se fueron a la mierda y todos nuestros anunciantes eran otras.com. Había muy pocas compañías interesadas en anunciar para el mercado latinoamericano y nos quedamos sin ingresos de la noche a la mañana. ¡Wow! Luego de esto vas a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, yo me había mudado a Nueva York por lo que sea. Teníamos oficinas en Nueva York, parte del equipo técnico estaba allí. Y a los 6 meses se caen las Torres Gemelas y 2 meses más tarde cerramos la empresa. Oye, ¿tú hace un mes no estabas en Inglaterra? No, estaba en Nueva York, tranquilo. Ok. Pero es posible que esté en Nueva York cuando gane Trump, así que sí. No sabemos si es coincidencia cuando o casualidad. Inevitablemente gane Trump. Bien. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cuál fue la diferencia más grande que notaste entre trabajar, ser parte y reclutar tanto en Latinoamérica como en Nueva York? A nivel cultural, a nivel de gente, a nivel de... ¿Qué te impactó más? Debe haber algo que es... En Nueva York fue interesante porque en los años 2000 empezó a darse el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en Nueva York más fuerte. Cuando empezamos Street Easy en el 2004-2005, era lo que llamamos el invierno nuclear después de la caída de la bolsa y de todo eso. Pero empezaron a surgir empresas en Nueva York a las que todo el mundo les preguntaba ¿y por qué no te vas a Silicon Valley? Y la respuesta era porque nos interesa Nueva York, porque es una ciudad donde nos gusta estar, porque hay gente interesante aquí, porque nuestro mercado está aquí y no está en Silicon Valley. Y 3-4 años más tarde empezó a darse el caso de que éramos ya no 1, 2, 5, sino docenas de empresas y la gente empezó a darse cuenta de que era perfectamente viable hacerlo en Nueva York. Hoy en día nadie te hace esa pregunta. Si dices que quieres hacer una empresa en Nueva York, la respuesta general es, ok, ¿y qué haces?
Mientras en el 2005 era, ¿y por qué carajos no estás en Silicon Valley? ¿Hay algún consejo? Digamos que hay muchas personas acá en la audiencia que les gustaría en algún punto de sus vidas trabajar en Nueva York. ¿Hay algún consejo que les puedas dar de tu experiencia de cosas que nosotros tenemos de nuestra cultura en Latinoamérica que son distintas tanto para bien como para mal, cambiando de trabajar en LATAM a trabajar en Nueva York? Hay empresas, sobre todo las empresas pequeñas, las más grandes, es más difícil que entiendan las ventajas que da eso. Hay empresas que aprecian la diversidad, que se dan cuenta que tener empleados latinoamericanos les ayuda a entender distintas facetas del mercado. Solemos ser gente que sabemos hacer más con menos, somos muy resourceful, que llaman los gringos. Y es cuestión de buscarse una empresa que aprecie eso. No decir, no, yo quiero trabajar en IBM y no sé realmente si IBM, yo quiero trabajar en Oracle y resulta que Oracle no, ellos prefieren que tengas tu certificación, que tengas tus años de experiencia en empresas americanas. Eso sí es una cosa, muchas empresas americanas no les interesan cuántos años de experiencia tengas fuera de Estados Unidos. No sé por qué, me parece una estupidez, pero suele pasar y hay que estar preparado para eso. Pero siempre consigues empresas donde eso no es problema. Entonces, busca una empresa que se adapte a esa realidad que vienes de México o de Guatemala o de Venezuela y aprovecha esa ventaja. En vez de meterte en la cabeza que quieres ir a otra empresa que resulta que no es un buen match. Cristian ha trabajado, que yo recuerde, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en Nueva York y en San Francisco, en Silicon Valley. Mi pregunta para ti es al revés. Tú has trabajado en todos estos lugares, ¿qué te encuentras que siempre es lo mismo a nivel de la cultura de las empresas de tecnología? ¿Cuál es el elemento común cuando la gente va a trabajar en una empresa de tecnología que, sin importar el país donde trabajas, siempre tiende a ser el mismo? Yo creo que al final los recursos digitales que utilizamos para crear empresas no cambian, y llevémoslo a otros continentes. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con gente de Asia, de África, que me cuenta de startups, están leyendo los mismos medios que leemos nosotros, la mayoría en inglés, están comunicándose en los mismos espacios, están usando Hacker News, siguen TechCrunch, leyeron el artículo que salió en Medium y que retuiteó tal personaje famoso, etcétera. Todos somos parte de cierta comunidad y esa comunidad es un pegamento social que te ayuda a discutir cómo pensar en grande. Ahora, algo que también he visto es que algunas comunidades son muy buenas leyendo y aspirando a ser parte de esto, y otros automáticamente empiezan a pensar en cómo localizar eso, cómo hago eso parte de mi comunidad, cómo las cosas que están pasando allá afuera las podemos aplicar acá a nivel gobierno, a nivel recursos, a nivel inversiones, y entonces empieza a hablar un poquito sobre cómo usar mejor esos recursos. Quiero aprovechar, Freddy, y para contar, hay algo muy valioso de que esta campus la estemos realizando acá en Zapopan, algo muy valioso de pensar también en la diversidad que puede tener México como país, como espacio para crear emprendimiento, y es que en Latinoamérica, en España, en muchos lugares del mundo, el emprendimiento no precisamente surge de los grandes núcleos de emprendimiento. La mayoría de empresas que ustedes ven en Silicon Valley normalmente tiene un founder que viene de muy lejos, de lugares que tenían alguna necesidad puntual. Silicon Valley sirve para expandirlo. Ciudad de México, Guadalajara puede funcionar mucho como para expandir, pero eso no significa de que proyectos no puedan nacer en otros pequeños pueblitos. Quiero contarles un poco de la Campus Party porque también es una historia de emprendimiento que lleva 20 años. Hace 20 años que empieza esto. Hablamos de que esta es la sexta, séptima edición que tenemos acá en México y han habido decenas en España y han habido en otros países, en Colombia. Nos han invitado recientemente también a varios de los eventos que hacen ellos. Y esto empezó de forma muy casual. Empezó con un grupo de amigos en Málaga. Hay un pueblito de Málaga que se llama Belanmedra. Creo que lo dije bien. Benalmádena, en Málaga, en la comunidad de Málaga, en España. Y ahí se juntaban ciertos españoles a hacer LAN parties, fiestas donde cada quien llevaba su ordenador, su escritorio, se conectaban en red y se ponían a jugar videojuegos, a compartir información y a tener una conectividad para compartir entre ellos. Y esto lo hacía una comunidad, un grupo de jóvenes que se llamaba En Red. Y
Lo interesante de esta asociación es que no hacían esto con un fin económico, lo hacían porque tenían la necesidad de compartir. Y esto fue hace 20 años. Y cuando uno escarba mucho más a la historia, han tenido épocas muy buenas y épocas muy malas. Cuando empezaron, cuando crearon el primer, por cierto, no se llamaba Campus Party cuando esto empezó. Campus Party se llamaba Benal Party, ¿sí? Por el pueblito donde fue. Entonces, ese fue el primer nombre. Y empieza con un grupo de gente que quería ayudar, igual, gente de España, gente hispana, gente que tiene raíces similares a las nuestras y que es muy común cuando emprendemos en nuestras regiones. Tenemos una buena idea, empieza a funcionar e inmediatamente nos peleamos, ¿sí? Cuando empezó la Campus Party, esta asociación que se creó para desarrollarla se desordenó, se separó y empezaron a hacer varias iniciativas. A lo largo de los siguientes años, así como había una Campus Party en una parte de España, habían otros eventos similares en otros lugares de España. Hubieron 5 eventos en total por toda España que competían por ser el líder de esto. Hace 20 años, cuando era muy raro, cuando aquí en Latinoamérica hacíamos eventos de otro calibre, de otra categoría. Fueron evolucionando, fueron organizándose, finalmente ellos lograron consolidarse y su historia ha tenido muchas capas. Yo los conocí directamente hace 10 años. Cuando yo conocí este evento, recuerdo que fue a Valencia y me recuerda un poco estas instalaciones. Era grande, habían instalaciones, patrocinadores, buenos speakers y yo decía, wow, se ve que aquí en España sí hay apoyo para estos proyectos y algún día llegan a Latinoamérica. Y ese fui yo como guatemalteco en España hace 10 años y es genial darme cuenta que en 10 años esto pasó y no tardaron 10 años en que sucediera. Entonces, y detrás de esto, cuando hablas con organizadores, con creadores, con fundadores, con gente que ha colaborado, hay historias de, sí, increíble, hay historias de odio, hay historias de dolor, hay historias de éxito. Esto fue también un emprendimiento que hoy, en el cual nosotros venimos a aprovechar, a convivir, a encontrar un ecosistema. Y el ecosistema a veces es mucho más grande. El ecosistema salió afuera de esto. ¿Qué opinas, Freddy? ¿Sabías la historia? Algo curioso de Benalmádena, el lugar, perdón por la asustada que dije. Algo curioso, ¿qué? Algo curioso de Benalmádena, el lugar donde nace Campus Party, es que es un pueblito de 58,000 personas. A mí me parece muy curioso también cuando hablo con emprendedores latinoamericanos, por ejemplo, emprendedores mexicanos, que me dicen, no, es que yo vivo en Ciudad de México y pues aquí no hay mercado para eso, donde eso es cualquier cosa, no importa la idea. Y la realidad es que este eventote gigante que tiene un presupuesto de múltiples millones de dólares por evento, nace en un pueblito chiquito de España donde probablemente llegaba el internet en oveja. Entonces, recordar ese contexto es muy interesante, que al final del día internet es una herramienta que rompe cualquier tipo de barrera y que hace posible la innovación tecnológica sin importar dónde nacemos. Y por eso aprecio un montón el comentario de Cristian. En ese mismo sentido, Sebastián, una persona que quiere... ¿Tú viviste la vida? Ok, entonces no, es lo importante y gracias, Sebastián, de todas formas. Entonces, Cristian, puedes preguntarle a Sebastián, tú que viviste la vida de inmigrante, tú pasaste de ser venezolano, iba a decir chamozolano, no sé por qué, pasaste de ser venezolano a seguir siendo venezolano, pero vivir una vida de inmigrante en Estados Unidos y trabajar en el entorno de la tecnología. Mis 2 preguntas serían, ¿es diferente migrar con la intención de trabajar en tecnología a simplemente migrar? ¿Y qué consejo darías a las personas que quieren cambiar de país? No necesariamente aplicando a Estados Unidos, sino a cualquier otro lugar. Es muy diferente la idea de migrar cuando tienes una oportunidad, un proyecto en el que crees o un tipo de incluso un ecosistema en el que crees, que cuando la vida te obliga a irte y lo que querías es estar de donde partiste. Yo creo que en el área de tecnología hay millones de oportunidades para cualquier tipo de trabajo en Estados Unidos, en Europa, en toda Latinoamérica. Alguien que, por ejemplo, que no tenga familia ahorita, que esté joven, recién graduado, la oportunidad de irse a otra ciudad dentro del mismo país, a otro continente, es muy enriquecedora. Te enseña mucho, te obliga a aprender a hacerte amigos nuevos, a hacerte una comunidad nueva, y quizás no lo logres y al año decidas cambiar de país de nuevo, pero el intentarlo es una oportunidad muy valiosa.
y en el área de tecnología las oportunidades sobran. Hay que buscarlas, no es simplemente mandar tu currículum por email a 500.000 empresas y listo, pero te puedes involucrar con proyectos de open source y empezar a conocer gente en otras empresas y 6 meses más tarde te ofrecen un trabajo. O decides que quieres ir a Bogotá y empiezas a averiguar cuál es la comunidad de desarrolladores en Bogotá. De repente te vas una semana de vacaciones y empiezas a aparecerte en las reuniones de la comunidad y 3 meses más tarde estás regresando con una visa de trabajo. Chile, Argentina, o Guatemala, si es lo que te provoca. Si quieres irte a El Salvador, hay tantas oportunidades. Quiero aclarar que en Guatemala hay grandes emprendedores. Está Arjona, está Luis Bonán, el creador de Duolingo, entre otros, pero hay muchos emprendedores guatemaltecos que... Sí, por supuesto. Sí, no recuerdo más nadie, pero hay. Y sí, yo creo que ser inmigrante es duro, no es fácil, aun cuando tengas un trabajo que pague bien, aun cuando estés conectado, y es duro hasta que logras conectar con la comunidad. Yo creo que para mí la diferencia en Nueva York fue empezar a sentar raíces con la comunidad técnica, con otras empresas, con otros programadores, con la comunidad de Ruby, con la comunidad de JavaScript, con comunidades de latinos. Eso hizo una diferencia muy grande, pero al principio es un trabajo duro, no es nada fácil. Cristian, tú recientemente migraste a Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? Hay algo que he ganado estando en Estados Unidos y es, he aprendido a tener una tremenda admiración por todo tipo de migrantes, principalmente latinoamericanos, y curiosamente por números también muchísimos mexicanos. Hay mucho mexicano que trabaja en tecnología y llegó por varios caminos. Algunos estudiaron muchísimo y por medio de transferencias universitarias se fueron a estudiar. Otros aprovecharon el tratado de libre comercio, que de verdad yo espero que lo cuiden y no se joda porque es buenísimo e increíble. Y aprovecharon también los visados de trabajos para ir a buscar oportunidades allá. Otros llegaron en busca de oportunidades por familias, no sabían nada de tecnología, tuvieron acceso a internet por primera vez allá, trabajando. Y eso también los motivó. Hay programadores mexicanos que se hicieron en las universidades de México, hay programadores mexicanos que se hicieron en las calles de Estados Unidos, en las calles de California. Y algo que tal vez lo que más valoras es el ecosistema y las diferentes historias y cómo esas historias también definen mucho el camino de varias personas. Como bien dijo Sebastián, nosotros teníamos proyectos y llegamos con esas inquietudes. Y algo que sí aprendí y que he tratado de quitarme y con lo que sufro mucho es que tú siempre llegas a grandes ecosistemas y sigues sintiéndote chico. Es como, wow, algún día yo quisiera hacer esto, algún día yo quisiera lograr esto, algún día quisiera trabajar con tal empresa, conocer a tal persona, etcétera. Y no te das cuenta que tus ideas, tu trabajo, lo que propones, tiene suficiente valor para que tú hables y participes en esos ecosistemas. No hay nada más valioso que cuando alguien más de este ecosistema reconoce el, wow, no había aprendido, gracias por ese consejo, gracias por esa información. Siempre tenemos cosas valiosas para compartir y es muy común sentirnos chiquitos en otros ecosistemas. Y es algo que es bueno superar. Simplemente llegar, equivocarse. Mucha gente en el lado de Silicon Valley valora que tengas un segundo idioma. Saben que cuesta, porque el inglés no es tu primer idioma. La forma como estás compartiendo e intercambiando es un desafío. Y quieren aprender. Ayer tuve la oportunidad de estar conversando con alguien de Stanford que está súper desesperado por aprender más de Latinoamérica. Quiere pasar tiempo en Latinoamérica, quiere hacer cosas acá, etcétera, porque ha evaluado mercados, tuvo la oportunidad de ver muchas experiencias en Asia y África y ahora quiere aprender de esta región. Y es genial encontrar eso, encontrar gente que quiere saber más de algo de lo que nosotros damos también por visto. Muchas veces consideramos que lo que aquí tenemos es chico, es pequeño y es insignificante y todo eso puede llegar a tener mucho valor. Entonces, mucho respeto a las personas que lo han intentado, que hay todo tipo de historias y que lo importante al final, hay una verdadera meritocracia en cuanto al resultado. Y yo siempre creo que para las personas de México que tienen la oportunidad de emprender, de desarrollar, de trabajar en startups, de trabajar en la industria, ustedes son de los que tienen más flexibilidad para intentarlo.
No digo mudémonos todos para intentarlo, pero tienen puertas abiertas para viajar, tienen un ecosistema muy potente local y muchas veces no lo aprovechamos. Muchas veces más nos preocupamos de verle los fallos. Es que aquí nunca se habla de nada nuevo, aquí nunca hemos hecho empresas tal. No, pensemos en la parte positiva. El positivismo es súper importante porque el mundo del emprendimiento es difícil, es duro y van a haber muchos problemas en el camino. Entonces, llegar ya con una mentalidad negativa no siempre te va a ayudar. Y no siempre también es la idea de váyanse a Estados Unidos, salgan corriendo de aquí. Yo creo que es importante creer también en la idea de hacer el emprendimiento en casa, de crear ese ecosistema en casa, pero al mismo tiempo salir y vivir la experiencia de qué está sucediendo en otros lugares para poder traerla de regreso. Creo que lo peor que pueden hacer es decir, no, yo lo voy a hacer aquí y no me voy a ir a ningún lado porque ya yo sé todo lo que tengo que saber. Eso sí es una mala idea. Pero la idea no tiene que ser me voy y no regreso. La idea puede ser voy de paseo, voy a aprender para traer toda esa experiencia de nuevo aquí. Ahí quiero hacer un poco de contraste con la historia de la forma en la que yo trabajo en Platzi. Junto con Cristian fundamos Platzi, él vive en San Francisco, pero yo vivo en Bogotá. Yo paso mucho tiempo en Estados Unidos, paso tiempo en Silicon Valley, en Nueva York, en Europa, ahora tenemos más cosas en España, en México, en múltiples lugares. Y aún así, sigo viviendo en Bogotá. Yo siento que yo no sería feliz migrando. Estados Unidos no es un lugar de muy alta calidad de vida, excepto que uno esté realmente forrado en dinero o esté dispuesto a hacer cierto tipo de sacrificios, como los que hace todos los días Cristian, héroe de la patria. En cambio, en Latinoamérica se vive muy, muy bien. O sea, solo acá hay tacos. Lo que fuera de acá le llaman tacos no son tacos, es una aberración a la humanidad. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas en muchos otros contextos. Las ciudades de Latinoamérica son mucho más caminables. El acceso a naturaleza es mucho más interesante acá, entre muchas otras cosas. Y uno puede simplemente viajar. No el hecho de tener un lugar donde uno viva implica que uno tenga que estar ahí todo el tiempo. Yo paso alrededor de 4 o 5 meses al año en Bogotá y de manera intermitente. Y el resto del tiempo estoy en otros lugares, pero no por ello tengo que emigrar y aún así aprovecho de una cultura global. Y eso es lo que yo más he aprovechado de trabajar en el mundo de la tecnología. Otras industrias no me lo habrían permitido. Otras industrias me obligarían a estar con saco y corbata de 9 a 7 o de 10 a 5 si lo supe negociar bien. Lo importante es que mucha gente piensa en el hecho de conocer otras culturas, viajar a otros lugares, como algo que solamente pueden hacer acumulando días de vacaciones y comprando el plan todo incluido. Mientras que la realidad es que viajar, trabajar, conocer otras culturas depende de cómo uno estructure su vida. Sí tiene ciertos sacrificios. El principal es gastar menos en cosas que no tienen sentido, como no hay por qué comprarte un Audi, menos ahora que hay UberX y es bien barato. Más bien usar eso para viajar, para conocer otros lugares. Y esa es una oportunidad que creo yo no es única de la industria de la tecnología, pero sí que es mucho más fácil con la industria de la tecnología. Hay muy pocas industrias donde se pueda trabajar desde cualquier otro lugar y conectarse con comunidades tan grandes. Parte de esta charla es cómo triunfar y crecer en la industria de la tecnología. No solamente emprendiendo, pero también siendo parte de una empresa en la que uno crea. Que por cierto es muy importante. Nunca trabajen para una empresa en la que ustedes no crean. Si ustedes no creen en la misión de esa empresa, renuncien mañana. Y si ustedes son los fundadores de la empresa y no creen, tienen un problema mucho más grave. Pero lo importante es esto. Mañana, Cristian y yo, en el auditorio principal, en el escenario ya grandote, a las 4 de la tarde, vamos a estar hablando exactamente de ese tema. Voy a arrancar por una pregunta que estoy seguro es muy difícil para Cristian y para Sebastián. Sebastián emigró a San Francisco, en Silicon Valley. Y Sebastián emigró a Nueva York, Manhattan. Ambos son fancies, rimbombantes, etc. ¿De qué se arrepienten en el proceso de migración? ¿De qué se arrepienten que ahora harían distinto o que no harían? Hay muchas cosas, hay muchas lecciones que duelen. Hay una con la que creo que cualquier mexicano se va a sentir identificado, aprovechando acá mi audiencia. No hay nada más triste que pagar $3 por un taco que no tiene sabor. No hay nada más triste. Ahí es donde te das cuenta de que el mundo la cagó. Entonces, faltan cosas, faltan tradiciones, faltan culturas. Y también
te alejas a veces de espacios donde quieres pasar más tiempo. Últimamente no he tenido tanta oportunidad de compartir con grandes comunidades de Sudamérica que me enseñaron mucho, que me definieron. Chile, Argentina, son dos países que yo admiro muchísimo, que me han enseñado bastante y los tengo mucho más lejanos. Lamentablemente, California y Silicon Valley no es una de las áreas más conectadas. Está conectado con México, eso lo pueden aprovechar, pero está muy desconectado con el resto del mundo. Entonces yo siento que esa barrera, ese bloqueo, uno no lo siente hasta que está allá. Y es mentira que aunque uno pueda tener los recursos, uno va a viajar para seguir conectado. Uno se desconecta de ciertos elementos que lo definen. A mí me ha definido mucho la cultura sudamericana y la tengo lejos. Tengo la suerte de que conozco varios emprendedores que me ayudan y así como hay mexicanos que me enseñaron a encontrar buenos tacos de $1 escondidos, hay chilenos que me enseñaron a encontrar empanadas y cosas por el estilo. Entonces, ese creo que sería mi mayor arrepentimiento. Yo me arrepiento de no haber tratado de emprender más, de conectarme con el ecosistema más temprano. En parte, 3 años que estuve después de que cerramos lo que sea, trabajando para empresas de otras personas, fue como quizás tratando de recuperar. Tiene un poco que ver, me arrepiento de no haber ahorrado un poco más un fondo de emergencia que me hubiera permitido tomar más riesgos en ese sentido. También, bueno, hay que mantener una visa, entonces necesitas tener un trabajo. Son las realidades también, el riesgo de cuando emprendes en otro país. Pero sí, de no haber hecho más cosas más temprano, de haberlo tomado con mucha calma a veces quizás, pero a la final todo salió bien, así que no me arrepiento de nada. Genial. O sea, te arrepientes de todo esto, pero en general de nada. Lo hiciste perfecto y eres genial. Es que cuando aprendes la lección ya no te arrepientes, o sea, ya sacaste algo positivo de eso. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona en enterarte cuando Platzi publique un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.